El sueño del médico, sacerdote y científico español José Celestino Mutis de realizar una gran expedición botánica para hacer un inventario de las riquezas naturales del nuevo Reino de Granada estaba en peligro tras casi 20 años de espera. Académicos de Madrid, con los que Mutis no tenía buenas relaciones, recomendaron al rey que autorizara que una misión de científicos alemanes emprendiera una expedición en esta colonia. Todo parecía perdido para Mutis, pero la suerte inclinó la balanza a su favor. Carlos III nombró como virrey del nuevo Reino de Granada al clérigo Antonio Caballero y Góngora, amigo personal de Mutis. Recién posesionado, le argumentó al rey que esta labor debería ser adelantada por un natural español y financió de su propio bolsillo el inicio de la expedición de Mutis. Posteriormente, la corona le asignó a Mutis 2.000 doblones de oro, alta suma con la que en la época se podía comprar varias haciendas y animales. En septiembre de 1783, tras esperar 20 años, José Celestino Mutis inició su gran proyecto. Tenía por entonces 51 años. Escogió ubicar la sede de su expedición en Mariquita, población de la zona central del territorio colombiano. Desde el punto de vista logístico estaba muy cerca a Honda, cerca a Santa Fe, cerca a Cartagena, cerca a La Habana, a Popayán y La Plata, a Quito. O sea, era un punto que cumplía una serie de condiciones muy favorables de vegetación, fauna, gea. Los exploradores de Mutis empezaron a recorrer los espesos parajes naturales que rodeaban el pueblo. En la época de Mutis se utilizaban auxiliares o herbolarios que eran personas con buena capacidad de observación, que se les enseñaba a buscar las plantas más llamativas y que conocían los nombres con los cuales se distinguían esas plantas en las regiones. Yo creo que es muy importante aclarar que los viajeros difícilmente podían descubrir una especie en la selva y que difícilmente podían reconocer todas las plantas y sus utilidades simplemente caminando por los bosques. Es bien conocido que todos los viajeros ilustrados, en particular Mutis, contó con el apoyo de guías y de una amplia gama de conocimientos locales. La actividad de los herbolarios era incansable. Recorrieron gran cantidad de ríos, desfiladeros, bosques y páramos. Aunque recogieron la mayor parte de las plantas en la región de Mariquita, hay registros de ejemplares que fueron recolectados en las cumbres de la cordillera central, a más de 4.000 metros de altura. La mayoría de las especies que la expedición reunió no eran conocidas por la ciencia de la época. A la sede de la expedición llegaban todos los especímenes vegetales que colectaron los herbolarios. El material se conservaba fresco para que los dibujantes realizaran su labor. Cuando los herbolarios llegaban con las plantas, se debían poner en un lugar húmedo para que mantuvieran su frescura. Los pintores encargados escogían las que debían proceder a pintar y comenzaban con un laborioso trabajo de hacer la composición y luego el dibujo. Y más adelante se procedería a la iluminación, o sea, a poner los colores. Desde el principio, fue interés principal de Mutis elaborar láminas que representaran cada planta con mucha precisión para que los botánicos europeos pudieran hacer análisis científicos a partir de su imagen. Se sentía que entre más realista fuera el dibujo, había una mayor información, una información más perfecta sobre las plantas. Gradualmente fueron vinculándose a la expedición colaboradores que, además de la botánica, aportaron sus conocimientos en diversos temas. Uno de ellos fue el clérigo Fray Diego García, especialista en zoología. Fray Diego le presentó a Mutis un joven de 14 años, Francisco Javier Matiz. Matiz es un personaje muy interesante porque es una persona con una habilidad innata para el dibujo. La meticulosidad era de una precisión, de una exactitud enorme. Entonces él se vincula muy pronto a la expedición. La labor de los dibujantes estaba bien delimitada. Los más experimentados realizaban las láminas en color, mientras que los aprendices, como Matiz, se limitaban a calcar las láminas en blanco y negro y delinear dibujos que después colorearían sus maestros. En el taller de dibujantes, el joven Matiz se destacaba por tener un espíritu rebelde. Constantemente se escapaba de la casa de la expedición para recorrer el pueblo. Le gustaba irse a jugar billar, que se llamaba el truco. Incluso en un momento dice que va a tocar encadenarlo a la mesa para que cumpla.
Varias veces, Mutis castigó a Matisse por su comportamiento y por realizar funciones que no le habían sido asignadas, como colorear las láminas. Esta labor estaba prohibida a los aprendices debido al costo de las pinturas que eran traídas de Europa. A pesar de los castigos, la terquedad de Matisse dio frutos. Rápidamente dejó de hacer copias para empezar a ilustrar láminas a todo color. Mutis estaba maravillado con los avances que el joven dibujante hacía. Así lo comentó: me entregué después a la agradabilísima ocupación de registrar todas las láminas que había trabajado el joven Matisse. Tuve la satisfacción de verlas todas muy bien trabajadas, de modo que promete este nuevo dibujante sacar sus láminas no inferiores a las de sus maestros. A diferencia de los otros ilustrados que habían estado en colegios, que hablaban francés y entendían el latín y leían muchísimo, es un botánico empírico hecho a base de praxis. Gracias a su vivacidad y al conocimiento que tenía de la región, Matisse recogió interesantes ejemplares de plantas vivas y curiosidades como cortezas y rocas. Una de las funciones de los herbolarios era regresar al mismo sitio donde meses atrás habían recogido flores para colectar los frutos. El proceso es muy delicado, muy laborioso, porque debía escoger varios momentos de la planta, de manera que la planta no quedaba totalmente terminada en un solo día ni en pocas sesiones, sino que tenían que escoger el fruto, la flor, para que diera una impresión muy exacta de la naturaleza de la planta. Con el fin de observar algunas especies que le interesaban, Mutis creó un jardín botánico en Mariquita, el primero del nuevo reino de Granada. En él inició la aclimatación de plantas vivas que le traían los herbolarios. Algunas podrían tener algún interés económico y de hecho algunas se sembraron porque podían ser económicas, pero en otros casos era simplemente interés científico. Mutis hizo énfasis en plantas locales que podrían reemplazar a otros conocidos productos naturales de Oriente, como el té. Mutis puso mucho interés en documentar la flora medicinal o útil de la Nueva Granada. Uno de los ejemplares en los que Mutis más profundizó en sus escritos fue la quina, planta nativa de Ecuador. Los polvos de quina habían salvado de la muerte a muchos europeos, víctimas de las fiebres producidas por la malaria, enfermedad tropical que había dificultado su penetración al Nuevo Mundo. Las quinas ya eran conocidas desde la época de los indígenas y los botánicos europeos ya conocían varias especies, ya han bautizado varias quinas. El interés que esta planta despertó en Europa dio pie a un comercio regular entre el nuevo reino de Granada y España. Mutis tuvo a su cargo el control de esta actividad por varios años. Compartiendo su tiempo entre las actividades cotidianas de la expedición y los asuntos administrativos de la quina, Mutis consolidaba su expedición en Mariquita. Para 1881, la expedición llevaba 8 años de labores. Las noticias que se conocían sobre sus descubrimientos eran divulgadas por los pregoneros que recorrían la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá. Pero para el nuevo gobierno del virrey José de Espeleta, oficialmente no había resultados. Esta situación despertó desconfianza hacia el trabajo de Mutis y sus colaboradores. La expedición llevaba casi 9 años de actividades y no había aportado resultados. Había todo un personal que consumía dinero, mucho dinero para la época. El ambicioso proyecto de Mutis había alcanzado un tamaño desproporcionado. El volumen del material recogido y el ritmo lento al que se dibujaba intranquilizaron a las autoridades de la capital. Espeleta quiere fiscalizar y además las órdenes vienen desde el ministerio en Madrid. ¿Qué pasa con esa expedición que gasta tanto dinero y que dónde están las publicaciones, dónde están los resultados? En Mariquita, Mutis recibió del virrey la orden de trasladar inmediatamente la expedición a Santa Fe. Desolado, presenciaba cómo su sueño científico estaba nuevamente en peligro. Se lo llevan para Santa Fe, el primero va a Boga y dicen, no, se viene con todo. Y entonces hay que trasladar todo a Santa Fe. Mutis finalmente acepta, trata de ablandar un poco al virrey, pero acepta. En Santa Fe de Bogotá, la expedición se ubicó en una casa en la Plaza Mayor
en espera de un funcionario que fiscalizara sus actividades. El escogido para esta labor fue el clérigo español Francisco Martínez. Francisco Martínez era un sacerdote muy erudito, conocedor del arte, había viajado por Italia, conocía las técnicas que se estaban usando en ese momento y lo que se había usado en el pasado, y con ese motivo escribió un libro muy valioso que se llama Manual para Pintura, Escultura y Grabado. Eso le sirvió para que cuando el virrey le encargara hacer una valoración del trabajo de Mutis en la botánica, lo hiciera con un conocimiento muy preciso. Francisco Martínez revisó gabinetes, herbarios y especialmente el trabajo pictórico de las láminas. Nada se quedó sin evaluar. Francisco Martínez se sorprende por la calidad de los trabajos de la botánica. Se da cuenta que el trabajo es perfecto, que es muy científico, que lo ha hecho con una gran calidad y que merece que siga respaldándose. Así lo comentó. Todo lo examiné con la exactitud de quien deseaba satisfacer los deseos del ministerio. He visto que la obra será utilísima al público y hará mucho honor a la nación. Las láminas, no tengo duda en decir, son las mejores que se puedan dar a luz en este género. De cierta manera, Francisco Martínez le salva en un momento delicado la expedición a Mutis porque le conserva el apoyo del gobierno del rey. La extraordinaria calidad que Martínez encontró en las láminas de Mutis no fue casualidad. Desde un principio, Mutis tuvo la firme intención de realizar una obra que superara de lejos todas las publicaciones de ilustración botánica de la época. Por esos días, el mundo se maravillaba con las obras del conde francés de Buffon, que acababa de publicar una hermosa historia natural con ilustraciones zoológicas, y del holandés Nicolaus Jacquin, especialista en la flora sudamericana. Mutis usó esas obras como modelo de su método innovador con el que realizó las láminas que compondrían los tomos de su Flora de Bogotá, nombre que tendría la publicación de los resultados de la expedición. En las otras expediciones que se hicieron en el mundo, iban en compañía del botánico o del científico uno o dos pintores, o el mismo botánico se encargaba de hacer las pinturas, con lo cual los trabajos eran menos delicados. Entonces, cuando Mutis aborda el trabajo, decide, y lo dice en algunas cartas, corregir a sus predecesores. El método usado por los pintores de Mutis fue el resultado de una mezcla de técnicas ya conocidas por los pintores de la colonia. ¿Y cuál es ese tipo de pintura? Es una pintura que los tratadistas llaman la miniatura, sin que sea miniatura por sí, sino por el tipo de trabajo en que se va usando el blanco del papel para el blanco que se necesite, y luego se va colocando con rayitas o pequeños puntos el color muy delicadamente, esperando a que seque para poder desvanecer los colores, pero nunca intervenir de una vez la planta. La impresión por grabado de la época obligaba a que a las láminas en color se les hicieran varias copias en tinta china. Ordena que le hagan 2 copias de cada planta para que una vaya al grabado, al taller de grabado, y por si se pierden las láminas quede un repuesto de ellas. El detalle con que estas láminas fueron elaboradas ha hecho que con el paso de los años hayan adquirido un valor artístico que para muchos supera su valor científico. Por lo general uno se encuentra con soluciones como esta: las pequeñas raíces en la parte de arriba y la planta aquí presente. Esta composición también es muy interesante, de colocar la hipomea minuta 3 veces. Detrás de la intención científica también está la intención de que la planta presente toda su belleza, todo su esplendor. Las raíces también se vuelven un elemento bello. Después de años de labores, Francisco Javier Matisse había alcanzado un alto grado de maestría en su pintura. Además, se había convertido en un experto en anatomía, especialmente en la disección de flores. A esta altura, la expedición se convirtió en una rigurosa y dedicada escuela de pintores y dibujantes que trabajaban bajo una estricta disciplina. La expedición salió ganando en Santa Fe, porque en Santa Fe se organizó la escuela de dibujo, se incorporaron más dibujantes, hubo más oficiales de pluma, hubo mucho más trabajo. Esta prosperidad fue posible por el respaldo que el virrey Espeleta le dio a la expedición. En agradecimiento,
Mutis le hizo el mejor homenaje que un científico le podía hacer a un noble de la época. Mutis decidió dedicarle el nombre de un tipo de plantas de las montañas cercanas a Santa Fe, las espeletias, popularmente conocidas como frailejones, que crecen exclusivamente en los páramos de Colombia, Venezuela y Ecuador, a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Resulta realmente muy interesante mirar los nombres que se le otorgaron a algunos géneros o algunas especies en la expedición botánica. Casi que uno podría reconstruir la historia política de España y la historia de América mirando los nombres que fueron asignados a las plantas. Es también algo que tiene un contenido político, ¿cierto? Es la idea de posesión, de apropiación de la flora americana, cómo los nombres empiezan a ser nombres de reyes, de virreyes, de importantes botánicos europeos. Uno de esos ilustres personajes fue un noble alemán que en 1801 llegó a Santa Fe de Bogotá después de recorrer los territorios de Venezuela y Cuba. Era un naturalista que venía en una larga y costosa expedición financiada por su propio bolsillo.